Hola, ¿qué tal? Bien, los chicos que organizan las jornadas este año me pidieron que dé una pequeñísima charla sobre algún tema de interés para las jornadas. Así que me planteé esta pregunta, que es una cosa que siempre estoy comentando en las clases de ingeniería de software que doy, y que me sigue llamando la atención porque digamos, es evidente que el software es hoy una cosa que está en todas partes, que cumple un rol social que incluso cuando yo empecé con la informática no existía, que tiene una influencia en la vida cotidiana que hace 20, 30 años tampoco tenía. Más cerca. Y sin embargo, hay algo que lo diferencia de otras creaciones de la ingeniería, digamos, o de la ciencia, más bien de la ingeniería. Cuando ustedes compran un televisor, una licuadora, un auto, siempre trae una garantía de 6 meses, de un año, ilimitada, de por vida, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, si la licuadora se te cae al piso y se te rompe, no te va a cubrir la garantía, pero si el motor un día no prende, te lo van a reemplazar. Y sin embargo, uno compra o usa software y si ha prestado un poquito de atención se da cuenta que no trae garantía. Y es más, explícitamente dice que viene sin garantía. Entonces, a mí siempre eso me llama la atención porque, digamos, la tecnología informática es una de las tecnologías que está moviendo al mundo, que está haciendo, según mucha gente, muchos pensadores, filósofos y demás, está haciendo una revolución. Y sin embargo se aleja en ese aspecto de otras ingenierías que a lo mejor no revolucionan tanto, pero te dan una garantía con lo que vos usás y comprás. Entonces siempre me pregunto por qué puede pasar esto, y leyendo y estudiando en todos estos años, bueno, hay como dos posiciones, digamos. La primera es que es una ciencia, es una tecnología, es una ingeniería muy joven, inmadura. Digamos, podemos pensar que la primera computadora es de la década del 40, 50, tal vez un poco antes. Uno podría decir, bueno, alguien inventó algo mecánico, no electromecánico, pero sí mecánico un poco antes y demás, pero digamos, siendo honestos, con suerte durante la Segunda Guerra Mundial tendríamos la primera computadora. Y efectivamente, si uno lo compara, qué sé yo, con la ingeniería civil, y no, sí, las pirámides tienen mucho más años, y hacemos puentes desde hace mucho más años, y si lo comparamos con la ingeniería naval, también hay barcos desde hace miles de años, y podríamos compararlo con algunas más, qué sé yo, con la industria química, por ejemplo, que ya nos lleva un poco más cerca, ¿ok? Ya eso es siglo XVIII, siglo XIX. Lo podríamos comparar con la industria ferroviaria, 1800 y pico, 1832 creo que fue el primer tren, y así sucesivamente. Nos iríamos encontrando con que efectivamente hay muchas ingenierías que son mucho más antiguas o bastante más antiguas, pero también hay otras, y esto es por lo que me hace dudar que sea el factor único, que son prácticamente contemporáneas a la informática. Por ejemplo, la electrónica. Por ejemplo, la aeronáutica. Es un poco más antigua, es verdad, que la informática, que las computadoras, digamos, que el software, pero no tanto más antigua. ¿Okay? Y uno se sube a un avión confiado de que no va a pasar en general prácticamente nada. ¿Okay? Entonces, yo dudo de que eso sea realmente una causa importante en el hecho de que el software se distribuya sin garantía. Otra cuestión es que se plantea también es que es muy diferente a las otras ingenierías. Por ejemplo, una de las cosas que las diferencia es la gratuidad de mucho del software.
cosa que en las otras industrias no existe. Nadie te da un auto gratis, una licuadora gratis, o un microondas gratis, nada. Y sin embargo, software que lo usan todos los días es gratis. Eso plantea un problema, digamos, no sé si un problema, pero es una cuestión a considerar, porque si yo te estoy dando esto gratis, no me pidas garantía. No, parece un poco demasiado, digamos, que yo te dé el producto gratis y vos encima me digas, pero ahora no funcionó, se me colgó. Como si te lo di gratis, usalo si queréis, si no querés no lo uses. ¿Ok? Entonces, siempre trato de pensar por qué se dan estas situaciones. Fíjense que muchas de las grandes empresas de software del mundo no venden software. Google, por ejemplo, no vende software. Facebook no vende software. ¿Ok? Ofrecen software y te venden publicidad. O venden publicidad, no te venden a vos publicidad, pero venden publicidad. Son grandes compañías de publicidad en algún sentido. No venden el producto. Microsoft vende software. Pero otras empresas tan grandes como Microsoft, o más grandes, más modernas, más dinámicas, no venden software. ¿Cómo hacen las otras industrias para proveer garantías? Hay varias razones. Una es que usan personal calificado, hay toda una escuela que se sigue, que incluye la universidad, para poder participar de la creación de productos en otras ingenierías. Hay incluso ingenierías que están completamente reguladas, o muy reguladas, como la ingeniería civil. También utilizan lo que se llama diseños normalizados o estándar, y vamos a ver, les voy a mostrar rápidamente que en informática eso no es tan frecuente. Usan tecnologías conocidas y probadas. Por ejemplo, la industria aeronáutica, para cambiar una tecnología puede pasar 20 años, 30 años. Los aviones en los cuales viajamos hoy fueron diseñados hace 20 o 30 años. Se empezaron a diseñar hace más de 2 décadas. En cambio, en la informática estamos permanentemente cambiando de tecnología, permanentemente innovando en nuevas formas de desarrollar software. Cuando todavía en algún sentido no logramos dominar las anteriores, puesto que somos incapaces aparentemente de proveer garantía. También testean sus productos, los testean muy intensivamente, digamos, para que un avión comercial sea vendido, digamos, ya masivamente. Pasan años de pruebas. Y finalmente hacen control de calidad, y lo hacen más o menos en este orden, es decir, históricamente se fueron incorporando estos factores, digamos, en ese orden. El control de calidad es una de las últimas cosas que se incorporó a partir, sobre todo de los años 60, 70, a partir sobre todo del desarrollo que tuvo Toyota con sus vehículos. Entonces, veamos un poquito los diseños normalizados, o la carencia de diseños normalizados, o el uso infrecuente de los diseños normalizados en software. Acá tenemos una clase que yo supongo que para los que están en informática esto no debería ser tan ajeno, que en principio implementa una caja de ahorros. Entonces tiene funciones para depositar dinero, para extraer dinero y para consultar el saldo. ¿Ok? Hasta ahí una cosa bastante simple. Ahora, supongamos que aparece un nuevo requerimiento y que nos dice que no puedan hacerse extracciones de más de 10.000 pesos. ¿Ok? Que tampoco es una cosa tan infrecuente. Lo que hacen la mayor parte de los programadores es intervenir en la función de extracción poniendo una sentencia condicional que simplemente controla si la extracción que se intenta hacer es mayor a 10.000 o no. ¿Ok? A la mayor parte de la gente esto le parece lo más normal del mundo y en algún sentido, es el diseño normalizado que existe hoy. Sin embargo, esto tiene gran cantidad de problemas. Aunque parezca una simpleza, tiene gran cantidad de problemas. Uno de los problemas es que
la versión anterior que yo tenía, esta de acá, yo sabía que funcionaba bien, o estaba bastante convencido de que funcionaba bien. Capaz que hasta tenía una garantía sobre que funcionaba bien. Cuando hago esta modificación, tengo que volver a establecer esa garantía. Tengo que volver a testear el producto. Más aún, si aparecen otros requerimientos del estilo, probablemente se sigan acumulando sentencias condicionales ahí adentro, haciendo la lógica de ese pedacito de programa cada vez más complicada. ¿Ok? Eso pasamos de una función relativamente simple a una cosa cada vez más complicada. Cuando el requerimiento desaparece, porque los requerimientos aparecen y desaparecen, van cambiando con el tiempo, cuando el requerimiento desaparece otra vez tenemos que intervenir en el mismo lugar, comentando, borrando líneas de código. Y tenemos que volver a probar lo que ya sabíamos que funcionaba bien. Esto es lo que, digamos, se considera que no es un diseño normalizado, que no es un diseño que sigue las mejores prácticas que por lo menos se conoce en la academia. Lo que sería un diseño normalizado sería utilizar lo que se llaman patrones de diseño, y en este caso en particular un patrón de diseño que se llama decorador o decorator en inglés. ¿Okay? Ese patrón de diseño consiste en definir otra clase que implementa únicamente el control sobre el monto máximo de la extracción. Esa clase agrega una función, control xmax, que espera una caja de ahorro y la guarda en alguna variable local, mi CA, mi caja de ahorro. Para la interfaz que tiene esta nueva clase es idéntica a la anterior, es decir, tiene depositar, extraer y para consultar el saldo. Y cuando se hace el depósito, como el depósito no hay nada que hacer, no es un requerimiento sobre el depósito, lo único que hace es delegar en su caja de ahorro la operación de depositar. Ahora, cuando es sobre extraer, ahí sí controla y luego, si se puede hacer, delega en la caja de ahorro que tiene. Si ustedes cuentan la cantidad de líneas de código que hay en un caso y en otro, es prácticamente la misma. Es decir, es simplemente una cuestión de dónde se ponen las líneas de código y no de cuántas líneas de código son. Son básicamente las mismas. Lo mismo pasa con el saldo, que simplemente se delega al siguiente. Entonces, la diferencia entre este diseño y el anterior es que este utiliza el anterior sin modificarlo. Por lo tanto, yo sigo manteniendo la garantía que tenía sobre el anterior, sin necesidad de volver a testear el producto. En principio, lo único que tengo que testear es este agregado que hice acá, que está en otra parte, en otra clase. Para los que saben de programación orientada a objetos, con ocultación de información, saben la diferencia que hay entre la posibilidad de tener este código fuera de la clase y lo que significa tenerlo dentro de la clase. Bien, este tipo de situaciones se repiten cotidianamente en la industria y puede ser que sea una de las razones por las cuales la industria le resulta difícil proveer garantías de funcionamiento. El otro tema que voy a comentar es testear los productos. ¿Saben cómo se testea un motor a combustión, por ejemplo? ¿Cómo lo hace la industria automotriz? Cualquiera que haya visto un auto nuevo, digamos, sabe que tiene, incluso los de alta gama, tienen hasta 2, 3 años de garantía, 100.000 kilómetros de garantía. A máxima RPM, exactamente. Se testea en dos fases, una es en el arranque y otra a máxima RPM. Que se supone son las dos fases más complicadas, digamos, del motor. Sobre esta forma de testear el motor, esto aparte se hace durante meses, se deja el motor funcionando durante meses. Esta forma de testear está basada o está sustentada en cierto resultado científico, digamos, ciertas consideraciones científicas.
que es que el motor a combustión o un motor eléctrico se comporta de una manera relativamente continua, digamos, estable, que no va a haber grandes diferencias entre testearlo a 60.000 revoluciones por minuto o a 59.000 o a 59.998. ¿Ok? Es más o menos lo mismo. El motor, si se comporta bien al máximo, se va a comportar bien también en las menores, y eso está sustentado por el tipo de dispositivo físico de que se trata y está sustentado a su vez sobre las leyes de la ingeniería o de la física aplicada y en última instancia de la física. ¿Ok? El problema con el software es que no está sustentado en esas leyes, no se puede sustentar en esas leyes. El software es de otra naturaleza y por eso el segundo factor de por qué la industria no ofrece garantía puede estar relacionado con que efectivamente la ingeniería de software o la tecnología informática es de una naturaleza muy diferente a las otras ingenierías. Y eso puede estar a su vez basado en el hecho de que casi todas las otras ingenierías, o probablemente todas, están basadas en la física, en la química, mientras que la ingeniería de software o la tecnología informática está más bien basada en la lógica o en la matemática discreta, ni siquiera en la matemática continua. Capaz que Jano tiene otra opinión al respecto porque justamente él está en ese área. Entonces, ¿podemos hacer lo mismo con un software? ¿Podemos hacer lo mismo? ¿Podemos testearlo solamente al máximo? Y no. ¿Por qué? Porque yo puedo tener este programa que hace dos cosas en dos situaciones globales, digamos, cuando x es menor que 0 y cuando x es mayor que 0, pero hace una cosa radicalmente diferente cuando x es igual a 0. Esto desde un punto de vista matemático, para cierta matemática, esto es una especie de discontinuidad. Se viene haciendo algo normalmente y de repente se hace cualquier otra cosa. Y pasado ese punto se vuelve a hacer más o menos lo mismo que se estaba haciendo antes. Los sistemas de software tienen de estas discontinuidades todo el tiempo, permanentemente. Entonces, para testear un programa, yo no puedo testearlo al máximo. ¿Qué quiere decir testearlo al máximo? ¿Testearlo con el mayor valor de x? Jamás voy a encontrar el error que está ahí. Entonces, requiere otra forma de testear producto. Testear un producto de software puede ser bastante más complejo que testear un motor. ¿Ok? Entonces nos remitimos a otra pregunta que es también muy estudiada en informática, que es si es posible demostrar si un software no tiene errores. Demostrar. Cuando digo demostrar me refiero a hacer un teorema, como en matemática. ¿Ok? Poder demostrar matemáticamente que el programa no tiene errores. Eso me daría, si yo puedo hacer esa demostración, tendría la garantía que estoy buscando. ¿Está? Tal vez sea sorprendente para muchos, pero sí, es posible hacerlo. No es fácil. No es fácil. No se puede hacer siempre de la misma manera, pero en general se puede hacer. Y es una de las razones por las cuales nosotros enseñamos ciertas cosas en esta licenciatura. Porque creemos que esto es el camino para seguir, digamos. Por eso la licenciatura tiene, para muchos que están en la informática, digamos, tiene como una orientación muy teórica. Yo creo que no es muy teórica. Creo que en todo caso es avanzada, pero no sé si es teórica. O en todo caso es diferente. Y esto me lleva ya, para terminar, a una cuestión menos técnica y más, no sé cómo llamarlo, filosófica, qué sé yo, que es ¿qué ciencia de la computación enseñar? Y acá ya entro en un terreno más áspero porque no tengo manera de demostrar cosas. Solamente tengo manera de apretar los dientes. Lo que yo opino es que, esto es, aclaro por las dudas, me parece que es obvio, pero esto es una opinión absolutamente personal. Yo creo que la ciencia informática que tenemos que enseñar es aquella que contribuya al desarrollo del país.
No cualquiera, aunque parezca raro, pero no cualquier cosa, en mi opinión, contribuye al desarrollo del país. Es claro que la informática, la tecnología informática es un bien estratégico, está cambiando el mundo permanentemente, el comercio ha cambiado, por ejemplo, el comercio internacional ha cambiado debido a la presencia de la informática. Las relaciones sociales han cambiado, están cambiando debido a la informática. Y lo es, en mi opinión, tanto como la energía, como el alimento, como las cosas que tradicionalmente o clásicamente se consideran como estratégicas. Por lo tanto, yo creo que en un país como el nuestro, que en principio tiene alguna aspiración de ser soberano e independiente, deberíamos ser capaces de conocer los principios de funcionamiento de esta tecnología. Deberíamos tener gente formada que sea capaz de entender cómo funciona realmente la tecnología informática, que sea capaz de ir hasta lo más profundo del conocimiento tecnológico y científico para comprender eso. Me parece que lo que hacemos acá está orientado en gran medida hacia eso. Tal vez nos estemos equivocando, pero creo que es el camino correcto. Claramente no es una tarea que solamente pueda hacer la universidad, y eso es a veces una cosa que yo mismo me cuestiono, porque a veces me doy cuenta de que lo que enseñamos acá puede estar un poco alejado de lo que usa la industria de acá. ¿Okay? Cuando yo, por ejemplo, les digo que se puede hacer una demostración de que un programa es correcto, no sé si hay alguna empresa en Rosario o en la Argentina que lo intente o que lo quiera hacer. Entonces probablemente yo les esté enseñando cosas que a lo mejor no debería estar enseñando, que debería estar enseñando otras. Esto requiere interactuar con el resto de la sociedad o con partes relevantes para este problema de la sociedad, y no sé si eso lo estamos haciendo frecuentemente o lo estamos haciendo como corresponde. Tal vez es una cosa que tendríamos que intentar más. Evidentemente también depende de una política que se debe, en mi opinión, se debe establecer desde el Estado, desde lo que se llaman normalmente políticas de Estado, y me parece que hay muchos cambios sobre eso y es difícil establecer un rumbo claro sobre ese tema. ¿Por qué digo que a veces me cuestiono lo que hago? Porque yo creo preparar gente que tiene un nivel de formación que la verdad no encuentro que le pueda envidiar algo a la formación que reciben en otros países. Ni hablar cuando lo ponemos, y ese es un tema, cuando lo ponemos en relación al costo que tiene para el que está siendo formado, que es prácticamente cero. ¿Ok? O sea, tenemos una universidad pública que forma gente del primer nivel, pero no sé si tenemos una industria, un sector productivo, para decirlo más genéricamente, que los pueda emplear. Entonces a veces siento que es probable que estemos preparando gente para que la use otra gente. Es probable que estemos cayendo en alimentar a la industria de países mucho más ricos que el nuestro, pagándolo nosotros. Piense en una persona que ha venido a la universidad pública, que hizo la secundaria en una escuela pública. El camino que hacen un montón de chicos del SC, han ido a una escuela pública en la primaria, han ido al Politécnico en la secundaria y vienen acá. Y el día que se gradúan de acá ven un aviso en internet de Google y van a trabajar al Silicon Valley. ¿Cuánto le costó eso a Google? ¿Cuánto le costó eso a la economía norteamericana? Cero, se lo pagamos nosotros. Y después producen productos que nosotros compramos. Con lo cual a veces me pregunto si no estamos peor que en la época en donde supuestamente los ingleses nos compraban el cuero y nos vendían las botas. ¿Está? Porque ahora ya le estamos regalando el cuero para que después nos vendan las botas. Entonces a veces me pregunto cómo tendríamos que hacer para evitar esto. Esto no es un problema solo argentino, es un problema mundial.
Estados Unidos, Europa Occidental, son aspiradoras de los mejores profesionales del mundo. No es solamente un problema argentino. Los italianos se quejan exactamente de lo mismo. Los mejores se van a las universidades norteamericanas, a las empresas norteamericanas. Esto me lleva también a otra cuestión, que es qué investigar en computación, qué investigar en informática. Muchas veces se dice que tenemos que investigar lo que queramos, y a mí eso no me termina de convencer. Porque en mi opinión el conocimiento científico no es tan libre como parece. Hay una enorme asimetría en las posibilidades que tienen ciertos países de convertir conocimientos, de generar conocimiento científico, de convertirlo en tecnología y de convertir esa tecnología en herramienta de cambio social. Es enorme la asimetría que hay. No es una cuestión solo de descubrir una ley o de descubrir un artilugio mecánico o físico para resolver algún problema. Es también una cuestión económica, de dónde sale el capital para convertir eso en una herramienta social, en una herramienta que cambie una sociedad. Hace poco leí que Misha Kotlar, un matemático argentino, había descubierto no sé qué cosa de geometría que hoy se usa en los tomógrafos computados. Él contribuyó a... No hay muchas empresas que hagan tomógrafos en la Argentina, y muchos de los tomógrafos que se usan en la Argentina no están hechos por esas empresas. O sea que el conocimiento que proveyó Kotlar le ayuda hoy a Siemens a producir y a vender tomógrafos. Es cierto que nosotros podemos decir, y bueno, y el conocimiento que produjeron todos los alemanes con la física y lo demás, pero nosotros no nos podemos apropiar de eso tan fácilmente. Hay otra cuestión ahí, es cierto que está disponible, es cierto que uno agarra los libros y agarra los papers, y sí, pero con eso no alcanza. Entonces, tenemos que ver qué hacer con ese tema. No es, digamos, no estoy tan convencido que investigar lo que a mí se me ocurra sea lo mejor. Y de hecho eso me lo planteo personalmente porque yo investigo lo que a mí se me ocurre. ¿Okay? Fíjense que el software libre tampoco es, llevándolo ya más al punto informático, el software libre tampoco es una solución en sí misma. Porque uno podría decir, bueno, pero tenés el software libre y está ahí. Todo lo que querés está ahí, lo podés mirar. Y, sí, pero ¿lo miramos? Es decir, podemos conocer sus principios de fundamento, pero ¿los conocemos? ¿Nos hemos puesto a investigar cómo funcionan o somos nada más que usuarios de eso? Nos tenemos que apropiar de ese software, y apropiar no materialmente, sino apropiar intelectualmente de eso. Tenemos que lograr conocer eso profundamente para que digamos esto realmente nos está ayudando. Porque parece efectivamente que el software libre es como una especie de regalo que nos hace el mundo desarrollado para nosotros. Pero también podría no ser tan un regalo, podría ser una especie como de trampa en donde uno lo utiliza pero nunca lo aprende, nunca lo internaliza, nunca lo apropia. Lo tiene ahí. Y entonces en ese sentido termina siendo casi tan ajeno como el software que hace Microsoft, que no lo vamos a saber porque no nos da el código. O el software que hace cualquier otra empresa. Entonces, si no nos metemos con eso adentro, es más o menos lo mismo. Seguimos teniendo porque tampoco nos engañemos, la mayor parte del software libre se hace en los países desarrollados, no lo hacemos en los países no desarrollados. ¿Ok? Muchas gracias.